Mis amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Está con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras, siempre dando gracias al Dios Altísimo por ese hermoso privilegio de podernos alimentar a través de su palabra. Y por eso es necesario que antes de cualquier otra cosa hagamos una petición al Dios Altísimo para que su Espíritu sea el que nos guíe. Así que si usted me puede acompañar de rodillas con toda reverencia y si no, pues cada uno a su manera, unamos nuestras mentes y nuestros corazones y oremos. Padre Celestial, aquí mi Dios delante de ti. Primero que nada, es necesario decirte gracias por todas las cosas que nos das. Gracias, mi Dios, por las personas que nos rodean. Todos aquellos, mi Dios, que le dan sentido a nuestra vida y que también le dan propósito a nuestras acciones. Gracias por cada detalle importante y por cada uno, mi Dios, de aquellos que están a nuestro alrededor, que alimentan constantemente esta vida nuestra, mi Dios. Tú nos has dado una familia de sangre, pero también nos has dado una familia espiritual, eterna. Y todos, mi Dios, vienen a ser parte de nuestra vida de forma constante. Y ahí, mi Dios, es donde nosotros nos desenvolvemos como hijos tuyos, mi Dios. Muchas veces nos equivocamos. Muchas veces ofendemos y faltamos a esa palabra de decir cristianos creyentes de tu Hijo. Perdónanos. Siempre toma el control de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que actuamos, mi Dios. Y que hagamos todo conforme a lo que a ti te agrada. Pero solo tu Hijo en nuestra vida puede poner nuevas acciones, puede transformar lo que aún falta y puede quitar aquello en lo que nosotros somos faltos, mi Dios. Por eso es necesario decirte que nos lleves de la mano, que siempre, mi Dios, nos renueves y que en cada proceso nos des la fortaleza, la valentía, la sabiduría que necesitamos. Y que así, mi Dios, hagamos todo conforme a lo que a ti te agrada, para glorificarte y para honrarte. También, mi Dios, quiero pedirte que seas tú que bendigas la vida de todos aquellos que en este momento, mi Dios, escuchan este mensaje. De aquellos, mi Dios, que administran tu obra, esta obra, este evangelio de salvación y de vida eterna. Gracias, mi Dios, por todos los que constantemente están trabajando y están siempre poniendo en práctica los consejos que tú das, mi Dios. Ayúdanos, ayúdame, mi Dios, para también ser hacedora de tu palabra. Que no sean solo palabras huecas, mi Dios, que después se olvidan, sino que cada mensaje tuyo se vuelva una acción diferente. Guía y bendice también, mi Dios, a los míos. Y que seas tú, mi Dios, siempre honrado y glorificado en todo aquello, mi Dios, en lo que vayamos a pensar, sentir, actuar, hablar, mi Dios. Porque te lo mereces. Y por eso depositamos todo en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el mensaje que se ha venido trayendo ha estado fundamentado en el Evangelio de Lucas, Evangelio para el hombre o para los gentiles. Y en esta 19ª semana, ya en la parte final del libro de Lucas, meditando sobre los sufrimientos del Hijo del Hombre, su agonía, pruebas, crucifixión, esto que nos llena mucho de sentimientos encontrados porque somos conscientes que fueron nuestros pecados los que provocaron esto, que provocaron este proceso difícil en la vida de Jesús. Pero hoy nos vamos a ocupar del sepelio de Jesús y vamos a hablar de un discípulo oculto movido a actuar. Ese es el título de la reflexión de hoy. Porque había un hombre del que no se dice quién era, no se dice más que en la parte final, cuando Jesús muere,
Ahí ya no están los otros discípulos que seguían a Jesús, sino que salta aquel que por miedo se había mantenido inactivo y no había cumplido con el llamado de hablar, de actuar, de moverse con valentía, pero siempre le llega el momento y queda su acción protagónica como ejemplo para nuestra vida. Vamos a tomar las escrituras y vamos a leer Lucas capítulo 23, versículos 50 al 56, y dice lo siguiente. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también. Y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Hoy este tema nos está llamando a que como creyentes pongamos en acción los dones y los recursos que Dios nos ha dado. Todo eso no es nuestro, es del Señor. Y debemos actuar como verdaderos creyentes, ya que un cristiano que tiene el Espíritu Santo no permanece ocioso, sino que pone en acción, actúa en el momento oportuno, conforme a lo que Dios le permite hacer. Muchos a lo mejor quieren servir al Señor y están en silencio, ocultos, esperando un momento. ¿Cuál es ese momento? Es tiempo de despertar y de hablar y actuar con valentía y decir que realmente usted también ama a Jesús, que usted quiere ser parte de este pueblo, que juntos vamos todos en una misma fe, con un mismo sendero, con un mismo objetivo, salvación, vida eterna. Y José de Arimatea, que fue de esos creyentes que se mantuvieron en silencio, un hombre que era de influencia, tenía recursos, pasa del anonimato a realizar una acción crucial en la historia de redención, en la historia de salvación, de vida eterna. Usted también, Dios lo ha llenado de recursos. Y si está escuchando este mensaje, es porque también usted quiere servir a Jesús. Es tiempo de que se levante como lo hizo José de Arimatea. Dice la Biblia que era un varón bueno y justo y que no consintió en la condena de Jesús. Él era miembro del concilio, podía tomar decisiones importantes ahí porque era parte del Sanedrín. Dice Marcos 15:43 lo siguiente: José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Vemos aquí que actúa él con valentía, se vuelve atrevido, se arriesga. Eso significa ser osado. Que arriesgó todo, porque a pesar de que se había mantenido en secreto por miedo a los judíos, él es impulsado a salir de esa secretividad y va ante Pilato. Se vuelve visible públicamente como creyente, como cristiano, como discípulo. Realmente la fe verdadera, el deseo, el anhelo de servir a Jesús no puede quedar oculto. Hay una necesidad de ser parte de aquel que le ha llamado. No se resista. Es el amor de Jesús el que
mueve a cada creyente a servir. Vamos a ver este mismo relato, pero en Mateo 27, desde el versículo 57 en adelante. Y dice lo siguiente: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Muy importante para hacer énfasis que este hombre actúa impulsado por una acción que a él le parecía justa. Era necesario tomar el cuerpo de Jesús y depositarlo antes de que iniciara el día de reposo. Un día de reposo que no era un sábado, sino un sábado semanal, sino un sábado ceremonial. Era el inicio de la Pascua judía. Y por eso él va y actúa y sabe la necesidad de poder hacer aquello en aquel momento. Pero hay otro hombre que también se había mantenido en secreto, que visita a Jesús por la noche para que no lo vieran, porque también era parte del Sanedrín, porque también era de estos mismos, era parte de la cúpula, por así decirlo, de aquellos hombres que tomaban decisiones en medio de los judíos, pero va y acompaña también a José de Arimatea. Juan, capítulo 19, versículo 38 en adelante. Dice lo siguiente: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y óleos, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el sepulcro donde había sido crucificado, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vemos aquí dos hombres ya. El primero, José de Arimatea. La actuación de José de Arimatea también llena de valentía a Nicodemo. Y él va y prepara las especies aromáticas y hace la unción con las especies aromáticas que le hacían a los cuerpos antes de depositarlos en la tumba. Entonces hay un acto aquí de fe, de amor, incluso de honor, de darle el honor a Jesús, quién era. Y José de Arimatea no piensa, este sepulcro es para mí, lo mandé a labrar. No, él piensa que aquel lugar donde no se había depositado a nadie era un sepulcro para ricos, porque José de Arimatea era rico. Ahí deposita a Jesús. Entonces deja de guardar silencio, deja de estar callado y ofrece lo más valioso que él tiene, sobre todo su reputación, porque él ya no podía decir que era parte de los fariseos, ya no podía decir que era parte del Sanedrín que acusaban a Jesús, sino también se vuelve discípulo creyente y aparta su tiempo y sus recursos y motiva a Nicodemo. Qué importante que veamos cómo
la fe se transmite. Cómo nuestro actuar y esa valentía también la necesitan otros para poder salir del anonimato. Y así también aquellas mujeres fieles habían venido desde Galilea. Ven el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo ahí. Y su amor la lleva también a preparar aromas, ungüentos. En medio del dolor, ellas se van. Y ahí estaba por iniciar el día de reposo, ¿verdad? Ceremonial, que era un miércoles cuando muere Jesús. El jueves era ese día ceremonial. Luego el viernes, que es preparación para el sábado, pero este sábado ya semanal. Entonces ellas van y compran especies aromáticas y las preparan y descansan conforme al mandamiento, ya conforme al sábado semanal, y luego van a buscar el cuerpo de Jesús. Ya no lo encuentran. El ángel les dice que ya resucitó. Pero aquí vemos cómo una obra, una acción motiva a otra, y aquello se vuelve hombres y mujeres de valor, juntos actuando para el Señor. Porque Dios obra en los corazones de cada uno y permite vencer el temor, nos llena de devoción, nos permite superar el cansancio, las limitaciones, cualquier otra cosa que nosotros pongamos, porque es su espíritu el que transforma nuestra vida como creyente y nos vuelve también activos. A José de Arimatea lo volvió protagonista. Dios lo usó con esa valentía y lo dejó como una señal permanente del poder de Dios. ¿Cómo levanta de la timidez a un testimonio para glorificar el nombre de Dios? Debemos entender que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos llena y nos da un espíritu que realmente pone acciones diferentes. Dice 2 de Timoteo 1:7 que porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Usted quiere ese espíritu? Tiene que venir a Cristo. Si no se deposita en sus manos, si no le pide que lo llene, que sea su espíritu el que gobierne su vida, ¿cómo va a tener este espíritu de poder, de amor y de dominio propio? Si solo Jesús lo puede poner en su vida. Solo Él nos puede dar todo esto. Y a unos en una manera, a otros en otra, conforme a su santa voluntad. Así lo hace Él en nuestra vida. No para todos es igual, pero todos recibimos el Espíritu de Dios y cumplimos parte de este ministerio. Somos un solo cuerpo, donde la cabeza es Cristo, pero el cuerpo somos nosotros, todos los que formamos parte, que le servimos en espíritu y en verdad, conforme a lo que dice su palabra. Pero nos da un consejo claro y dice 1 de Pedro 4:10 que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es la gracia la que nos ha permitido ser parte. También es esa misma gracia la que tenemos que mostrar hacia los demás. Aquellos necesitan vernos, escucharnos. El mundo está ansioso de recibir a Cristo, lo necesita porque está vacío y quiere llenarse. Todos quieren tener gozo, paz, amor, alegría, tranquilidad, llenarse de humildad, de templanza, de mansedumbre. Todo esto hermoso que Dios nos ha dado. Mostrémoslo ante los demás. A veces nos olvidamos que nosotros somos creyentes y somos hijos de Dios. Y a veces nos camuflajeamos en acciones del mundo y eso no debe estar en nuestra vida ya. Si los otros muestran enojo es porque eso tiene el mundo, pero nosotros no podemos mostrar lo mismo. Si aquel muestra para mí crítica, eso tiene en su corazón porque no tiene a Cristo, pero yo ¿qué le regreso? Debo regresar lo que Cristo ha puesto en mi corazón. ¿Qué tiene usted para dar a los demás?
Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice que el que no trabaja, que no coma, pero no se refiere solo a lo material, sino también espiritualmente, a que no nos mantengamos en la inactividad, sino que hagamos una acción que no solo alimenta a aquellos que lo escuchan, sino que a nosotros también, cuando compartimos un mensaje, esta reflexión es para mi vida. A mí me llena, a mí me motiva. Y esto es lo hermoso de cómo trabaja nuestro Dios en nuestra vida. Pero debemos confiar, debemos depositarnos, debemos entregarnos, debemos creerle y debemos estar dispuestos a hacer su voluntad. Para que sea Él el que nos llene con su espíritu y no nos deje estar ociosos. Porque es el amor de Cristo el que nos impulsa a actuar. Eso dijo Pablo en 2 Corintios 15:14. Entonces, este José de Arimatea nos enseña que no importa el tiempo en el que hayamos permanecido ocultos, inactivos o con un pensamiento de no importa si yo hago o no. Hoy Dios nos está llamando a actuar, a movernos, a hacer lo justo. Y dice que nosotros debemos seguir primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Pero qué es la justicia? ¿Cuál es la justicia de Dios si no es vivir conforme a sus mandamientos y hacer lo que hacía Jesús? Ahí está la paciencia de los santos, dice Apocalipsis 14:12. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es lo que tenemos que mostrar. Si tenemos un corazón de creyente, entonces levantémonos, sirvamos, pongamos en acción estos dones que Dios nos ha confiado. Y si usted no se ha levantado y usted sabe que Jesús es el único que puede llenar su vida y usted no se ha depositado en Él, ya es tiempo que lo haga. Y es tiempo que se levante y que le sirva con valentía. Que sea Él que llene su vida a través de sus dones para glorificarle y para honrarle, porque eso es la justicia. Y esa fe y esa justicia y ese amor es el que transforma nuestra vida y nos vuelve de pasivos a activos. Pone una acción viva que ya no es nuestra, pero que sí disfrutamos. Y eso es lo que nos llena de gozo, que nos llena de felicidad y de entusiasmo. Cada cosa que hacemos, entre más actuamos para la honra de Dios, más recibimos. Y es muy bonito, dejémonos llevar por los consejos que Dios nos da. Hagamos acción de la palabra. Y que sea Él el que bendiga nuestra vida. Y a través de nosotros a aquellos que nos rodean también. Que podamos llevar a Cristo a los demás. Así como también que sea Dios el que añada bendición a su palabra a través de este mensaje y todos aquellos que recibimos. Gracias, mi amada hermana, mi amado hermano, por el tiempo de escuchar este mensaje. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras. Y paz a vosotros.